Amén. Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios. Amén. Porque el Señor nos permite un día más. Amén. Estar aquí en cabina de radio juntamente con toda nuestra amada audiencia. Amén. Así que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana de una manera, hermanos, verdaderamente sobrenatural. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que saludamos también a los siervos del Señor, amén, a todos aquellos hermanos que nos sintonizan, que están aquí en el programa, amén, siempre esperando una palabra de aliento, amén, para seguir adelante. Yo sé, hermanos, que los tiempos son malos y que en este tiempo, amén, en la que estamos aquí, lo tenemos que aprovechar para buscar el rostro de nuestro Dios, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, en su capítulo 36, amén. Libro de los Salmos, capítulo 36, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y dice de esta manera: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta hermosa mañana, y vamos a estar meditando, amén, bajo el tema: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ese es el tema de esta hermosa mañana, amén. Una palabra la cual el Señor me hablaba de una manera especial, hermanos. Sabemos que hay momentos en la que uno, ¿verdad? Como hijo de Dios, como siervos del Señor, amén. Yo sé que en más de una ocasión, estoy más segura, ¿verdad?, que usted se ha sentido tal vez de una manera tal vez que se siente desanimado, por decirlo así. Tal vez hay momentos o situaciones en las que usted siente, ¿verdad?, que ya no tiene fuerzas para seguir hacia adelante. Como nuestra hermana, ¿verdad?, nos comentaba hace rato, pareciera que esa situación en la que nosotros nos encontramos, pareciera, hermanos, que nunca vamos a salir de esa situación, y pareciera, hermanos, que ese momento es un momento eterno. Se nos hace eterno ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿verdad?, los que sufrimos, nosotros somos los que nos sentimos tristes, abatidos, desconsolados. Pero en esa situación, hermanos, estando en esa situación, créame que la misericordia de Dios se va a extender hacia usted, hacia su familia, hacia su matrimonio, hacia sus hijos. La misericordia de Dios, hermanos, es un atributo de Dios. Y quiero, hermanos, mencionarle algunos atributos de Dios, los que nosotros, ¿verdad?, algunos conocemos, algunos atributos, pero quiero, hermanos, mencionar los atributos exclusivos de Dios. Es algo, hermanos, que es lo que Dios tiene, es algo que caracteriza a Dios, amén. Y el primero es que Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está presente en todos lados. Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso y Él tiene la suprema autoridad en todo. Que Él es trascendente, Él es diferente e independiente
de su creación. Dios es eterno, que Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad y no hay fin en Él. Él es un Dios eterno, amén. Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre será. Y también Dios es perfecto y Dios es santo. Es íntegramente sin pecado y absolutamente justo. Dios es trino, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estos son los atributos exclusivos de nuestro Dios. Ahora vamos a ver los atributos morales de Dios. Amén. Los atributos morales de Dios, cuando decimos morales, quiere decir que su creación, nosotros humanamente, ¿verdad? También podemos tener estos atributos que Dios tiene. Y uno de ellos es que Dios es bueno. Podemos, hermanos, encontrarnos con gente buena. Yo me he encontrado con gente buena, pero no mayor a la bondad de Dios. No mayor, hermanos, a que Dios sea bueno. Dios es amor. Usted y yo podemos amar a nuestros hijos como nadie. Una mamá, ¿verdad?, ama a sus hijos como nadie. Los defiende, los cuida, los protege, vela por ellos. Pero el amor que nosotros sentimos como madres nunca será mayor que el amor de Dios. Dios es misericordioso y clemente. Hermanos, nosotros podamos compadecernos por alguna situación en la que nuestro prójimo esté atravesando. Podemos tener compasión, podemos tener misericordia, podemos, hermanos, tal vez brindarle una ayuda, pero nunca superará a la misericordia de nuestro Dios. Dios es compasivo, Dios es paciente y clemente, Dios es verdad y Dios es fiel y Dios es justo. El atributo, hermanos, en la que en esta hermosa mañana vamos a hablar, yo sé que podemos hablar de los atributos del Señor, pero uno de ellos, hermanos, es la misericordia. El atributo de Dios, hermanos, en la que el Señor destaca el amor hacia la humanidad. El amor, hermanos, que nosotros no nos merecemos y no nos merecíamos. La misericordia de Dios, hermanos, es una virtud cuya virtud perdona pecados y las miserias del hombre. En otras palabras, hermanos, aunque nosotros no éramos dignos de que el Señor nos amara, el Señor en su grande amor, el Señor nos amó a tal manera, hermanos, que el Señor entregó a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para venir a morir por todos los pecadores. ¿Éramos dignos, hermanos, de que el Señor nos entregara esa salvación? Claro que no. ¿Éramos dignos de que el Señor pusiera su mirada en nosotros? Claro que no. Pero sin embargo, el Señor, por su misericordia y por su grande amor, el Señor, hermanos, nos amó como nadie nos ama en este mundo. Como hace un momento le compartía, una mamá siempre va a amar por sobre todo a sus hijos. Yo puedo amar a mi esposo y el esposo puede amar a su esposa. Y nosotros como hijos podemos amar a nuestros padres, los cuidamos,
estamos al pendiente de ellos. Sin embargo, hermanos, nada se comparará, nuestro amor humano no se puede comparar al amor tan grande que Dios tiene para toda la humanidad. Ahora, si el Señor amó a toda la humanidad, que entregó a su Hijo, y esa humanidad estaba en pecado y no éramos dignos de que el Señor, hermano, nos entregara esa salvación ahora, ¿cuánto más el Señor va a amar a sus hijos? Aquellos que el Señor nos ha limpiado, aquellos que el Señor nos ha redimido, en aquellos en cuyo espíritu, en cuyo alma está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto más el Señor no va a amar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Alguien en una ocasión, lo quiero compartir porque lo escuché hace mucho tiempo, y esta persona ponía el ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. Y esta persona decía y compartía que había un joven que andaba en malos pasos. Este joven pues andaba en malos pasos, hacía pues cosas malas, cosas que humanamente podemos decir no tenía perdón de Dios. Sin embargo, en una ocasión cuando él estaba, ¿verdad?, saliendo de su casa, llegó la pandilla rival y lo empezó a golpear con una violencia, con una brutalidad, y lo empezaron a golpear de tal manera que al ver la mamá de este joven que lo estaban golpeando, ella corrió y ella les gritaba: no le peguen a mi hijo, tengan compasión, tengan misericordia de mi hijo. Y estos jóvenes, ¿verdad?, del grupo rival le decían: no, señora, él no se merece misericordia porque usted no sabe lo que él ha hecho. Y esta mujer le decía: hijo, pero por eso se llama misericordia, porque no se lo merece. Por eso te pido misericordia. Y así, hermanos, al igual que ellos o que este joven, nosotros no merecíamos la misericordia de nuestro Dios. Por eso el salmista David, ¿verdad?, él en sus salmos habla mucho de la misericordia de nuestro Dios. Él en una ocasión había pecado contra el Señor y había censado al pueblo, algo que el Señor no mandó. Y en aquella ocasión vino castigo para él, para el pueblo del Señor, por causa de él. Y David decía al profeta, porque le tenía que dar una respuesta al Señor, porque les enviaba 3 castigos, y de esos 3 castigos David tenía que escoger uno por consecuencia de su pecado. Y David le decía al profeta: es mejor caer en manos de un Dios misericordioso que caer en manos de los hombres. El hombre, hermano, por naturaleza le fallamos al Señor y podemos tener tal vez compasión hasta un cierto nivel, pero no se comparará con la compasión que Dios tiene. Por eso David decía: es mejor caer en manos de un Dios de misericordia que caer en manos de un Dios vivo. En el texto que nosotros leíamos al principio, David decía: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Todos, hermanos, en alguna ocasión hemos fallado. Todos, ya sea que estábamos en el mundo o lamentablemente ya estando, conociendo la palabra del Señor,
Posiblemente, hermanos, nosotros le hemos fallado al Señor en una y en otra ocasión. Y tal vez todos se dieron cuenta de nuestra caída, todos se dieron cuenta de que nosotros le fallamos al Señor, todos se dieron cuenta de que quebrantamos el mandamiento de nuestro Dios. Y tal vez, hermanos, todos pusieron el dedo señalador en nuestra vida y tal vez dijeron o llegaron a nuestros oídos lo que ellos dijeron. Ella hizo tal cosa, dijo tal cosa. Y todos, hermanos, pusieron ese dedo señalador. Y nosotros, hermanos, como humanos, siempre tendemos a hacer eso. A tener un dedo señalador sobre alguien que le ha fallado a Dios, en alguien que ha caído, en alguien que hizo tal vez una barbaridad. Hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros podemos ver, pero hay cosas, hermanos, que nosotros no tenemos por qué poner el dedo señalador en esa persona. Sin embargo, todos alrededor, ¿verdad? Criticándonos, poniendo ese dedo señalador, pero el Señor, en su grande misericordia, no puso ese dedo señalador, sino que extendió su mano, nos perdonó. Extendió su misericordia hacia nuestra vida y nos perdonó, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre, dice la palabra, es su misericordia. Nosotros, hermanos, estando en esta carne, nosotros le fallamos. De una o de otra manera le fallamos al Señor. Pero el Señor, hermanos, hasta el día de hoy ha tenido misericordia de nosotros. Posiblemente ayer le fallamos al Señor. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, verdad, que no conocen al Señor, hicieron tantas barbaridades el día de ayer? Se acostaron, hermano, tal vez haciendo lo malo. Se levantaron haciendo lo malo. Pero ¿por qué el Señor no los ha consumido en su ira? ¿Por qué no ha descendido fuego del cielo para consumir a los pecadores? Simplemente, hermano, porque la misericordia de Dios se extiende y hace salir el sol para buenos y para malos. Esa es la misericordia de nuestro Dios, aleluya. Y David, hermanos, él de alguna forma representa la misericordia de nuestro Dios y en él habitaba. Hermanos, él tenía el atributo de la misericordia. David, hermanos, a pesar de que le fallaba el Señor de una y de otra manera, él era bueno. Él, hermanos, practicó la justicia, practicó la bondad, practicó la misericordia. David, hermanos, en una ocasión cuando huía de Saúl, él estando, hermanos, en Siclag, tierra de los filisteos. En una ocasión cuando los filisteos, ¿verdad?, iban a pelear contra Israel. En aquel tiempo, David y sus hombres estaban en Siclag. Él estaba, digamos, en una forma de refugiado en esa ciudad, porque pues Saúl andaba, verdad, buscándolo para matarlo. Cuando en esa ocasión ellos, los filisteos y la nación de Israel, verdad, están en ese proceso de lucha, David, hermanos, fue a apoyar a los filisteos, pero él, en medio de la guerra, se iba a voltear contra los filisteos. En aquella ocasión, ¿verdad?, los príncipes de los filisteos le decían al rey Aquis, le decían que por qué David estaba ahí en ese lugar, que a lo mejor iba a haber traición por su parte. Y Aquis, ¿verdad?, de alguna forma él le dijo a David: mira, yo te veo que tú eres bueno, que tú tienes un rostro como de ángel, pero pues ellos no te quieren aquí, es mejor que te vayas a la ciudad.
Entonces él, regresando con sus hombres a la ciudad de Siclag, él se encuentra con una escena, hermanos, que es desoladora, porque los amalecitas habían llegado ahí para invadir Siclag y otras ciudades, y tomaron a sus hijos, a sus esposas, quemaron aquella ciudad, la dejaron devastada. Y en aquella ocasión, ¿verdad? Pues dice la palabra que pues los hombres, ¿verdad? Lloraban, se lamentaban, a modo de que pues ya no tenían fuerza. Sin embargo, la palabra de Dios dice que David se fortaleció en el Señor. Entonces él manda a consultar el efod, y él le dice al Señor: ¿debo perseguirlos? ¿Me los entregarás en mis manos? Y el Señor le dice: ve tras ellos, porque el Señor se los iba a entregar. Entonces, cuando David va en busca de las mujeres, de los niños, se encuentran con un hombre y lo trajeron a David. Este hombre era egipcio, pero era siervo de los amalecitas. Entonces David le pregunta, ¿verdad?, que quién es él, y él le dice: bueno, yo soy egipcio, soy siervo de una amalecita, pero mi amo me dejó aquí hace 3 días porque yo estaba enfermo. En aquella ocasión, hermanos, yo me puse a meditar y digo: bueno, David era un hombre de guerra. David era un hombre valiente, David era un hombre que sabía usar muy bien la espada, y que cuando se trataba de matar al enemigo, David no lo pensaba 2 veces, sino que David, ¿verdad?, pues mataba a sus enemigos. Este hombre no era pues israelita, no era ni siquiera, ¿verdad?, filisteo, él era egipcio. Y cuando David lo vio en una situación, ¿verdad?, tal vez deplorable, porque él estaba enfermo, el egipcio estaba enfermo. David en ese momento, él pudo sacar su espada y acabarlo de matar. Pero él, hermanos, no hizo eso, sino que dice la palabra del Señor que le dieron agua, le dieron pan, le dieron higos. Y dice la palabra que cuando él hubo tomado y comido todo aquello, volvió su espíritu a él, recobró la vida, porque este hombre ya estaba para morirse. Por eso su amo lo desechó, por eso su amo lo dejó. En esta ocasión, hermanos, como yo le decía, aunque el egipcio, cuando recobró la vida, los llevó allá donde ellos estaban, con la condición de que no lo matara y con la condición de que no lo entregara a su amo. Este egipcio, hermanos, no sé qué había vivido con su amo, pero yo creo que había vivido una mala vida. Hermanos, ¿cómo podemos reflejar o cómo podemos comparar este ejemplo hacia nuestra vida? Recordemos que Egipto, hermanos, representa, ¿verdad?, al mundo. Faraón representa al enemigo. En esta ocasión, así, hermanos, como aquel egipcio, nosotros estábamos en el mundo. Nosotros estábamos en el mundo, hermanos, llenos de lodo cenagoso del pecado, estando en ese pozo de la desesperación, aleluya. Estando, hermanos, en ese momento que el pecado nos había dado una muerte espiritual. Y posiblemente, hermanos, la gente, la sociedad, aún nuestra familia nos desechó, porque para ello nosotros ya no teníamos remedio alguno. Nosotros, hermanos, era lo que la gente desechaba, lo que a la gente ya no le servía, aleluya. Y el Señor, hermanos, así como David, hermanos,
el Señor en su grande amor y en su grande misericordia, el Señor nos dio agua. Esa agua viva, hermanos, que sació nuestra alma. Ese pan, hermanos, que sació nuestra alma espiritualmente, nos dio su palabra. De esa manera, hermanos, podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Es algo, hermanos, que solamente Dios hace y que no se encuentra, hermanos, en ningún hombre, que solamente Dios es el único que ha tenido y que seguirá teniendo misericordia de nosotros. Aleluya. También dice la palabra del Señor, cuando David estaba, hermanos, o mandó a traer a Mefiboset. Usted se recuerda esa historia. En aquella ocasión cuando Saúl y Jonatán mueren. Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Y dice la palabra que él murió, cuando ellos murieron, este niño tenía 5 años. Dice, hermanos, la palabra del Señor que un día, lo podemos encontrar en segunda de Samuel, en su capítulo 9. Quiero leerlo, hermanos, me lo sé, pero escuché de alguien que dijo, leído se escucha más bonito. Amén. Y está en segunda de Samuel, capítulo 9, y le vamos a dar lectura del versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y entonces dice ahí la palabra que había un siervo que se llamaba Siba. Dice la palabra que le dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y entonces el siervo le dice: ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Dice la palabra, hermanos, que Mefiboset estaba en Lodebar. Y él estando en ese lugar, David lo manda a llamar, lo manda a traer. Y cuando David le dice que le regresaría todos sus bienes, lo que era de Saúl se lo iba a dar a él. Y que no solamente era eso, sino que también iba a comer a la mesa del rey. Mira, hermanos, qué privilegio tan grande que él coma a la mesa del rey. Estando en Lodebar, estando tal vez en tierra de sombra, de muerte, de dolor, tal vez estando en la escasez, ahora Mefiboset iba a estar a la mesa del rey, comiendo lo que el rey comía. Hermanos, ahora Mefiboset tenía ese grande privilegio. Cuando Mefiboset, hermanos, escucha eso, en vez de alegrarse, él dijo: bueno, pero ¿quién soy yo? Él dice: ¿quién soy yo? Y entonces él se compara y dice que él era como un perro. ¿Sabe, hermanos, que tal vez Mefiboset se sentía, no sé, lo más sucio, lo más bajo, no sé cómo Mefiboset se sentía? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que aún él estando ahí en ese lugar, que él se sentía como un perro muerto, dice la palabra. Ahí el Señor, hermanos, le mostró la misericordia de él, hacia su hijo también. Sabe, hermanos, que yo me ponía a pensar y a meditar el grande privilegio
que la humanidad tiene. Así como vamos, hermanos, esta humanidad va de mal en peor. Es como para que nosotros nos pongamos a meditar, ¿verdad? ¿Por qué no cae fuego del cielo y consume a todos? Cuando hay juicio, hermanos, nos afecta a todos. Por ejemplo, esta pandemia es un juicio de Dios, pero nos afecta aún hasta nosotros, los hijos de Dios, los que confiamos en Dios, los que invocamos su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en medio del juicio el Señor tiene misericordia, que hasta el día de hoy, hermanos, estamos aquí. Y eso es motivo, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios, aleluya, porque hasta el día de hoy no hemos sido consumidos. Tenemos, hermanos, el ejemplo también en el libro de Ruth. En el capítulo 2, hermanos, habla de una mujer moabita. Esta mujer, hermanos, era de Moab. Y dice la palabra que los hijos de Noemí se casaron con las mujeres moabitas, Ruth y Orfa. En aquel tiempo, el esposo de Noemí murió y también sus 2 hijos. Entonces Noemí despide a sus nueras para que se regresen allá con su familia, a su casa. Orfa se fue, regresó, pero Ruth se quedó con Noemí. Dice la palabra que ella la amaba. Y estando, hermanos, en aquella ocasión regresando para Belén, Noemí estaba muy afligida, que ella no quería que le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara, porque estaba en grande amargura su alma. Después de perder a su esposo, a sus hijos, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ella quería que le llamaran Mara. Sin embargo, cuando Ruth, amén, ella se fue con su suegra a Belén, dice la palabra del Señor, hermanos, que Ruth cuidó por su suegra. Ruth veló por ella. Y ella yendo un día, hermanos, a recoger espijas para ellas, a trabajar, para que Noemí llevara, ¿verdad? De alguna forma lo podemos decir, el pan a la mesa. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ella se encontró con este hombre pariente de ellas, Boz. Este hombre igualmente bueno, igualmente generoso, misericordioso, que tuvo compasión de ella al saber también de que ella era nuera de Noemí. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Boz le dice que sieguen en su campo, que trabajen en ella, en el campo, Noemí, hermanos, Ruth dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y entonces Boz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth había dejado a su nación, había dejado su casa, había dejado a su familia completa para ir a una nación que ella no conocía. Y también, hermanos, para tener a un Dios diferente al que tenían los moabitas. Porque el Dios que los moabitas tenían, hermanos, era un Dios que le llamaban Quemos. Y ahí le sacrificaban a personas, a niños, a gente humana viva. Y ahora Ruth
ya no tenía ese Dios. Ahora Ruth, estando en Belén, estando en ese lugar con su nuera Noemí, también conoce al Dios verdadero, al Dios que vive, que reina y que permanece para siempre, al Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Ahora, hermanos, posiblemente el pueblo que estaba en Belén, tal vez no la aceptaban. ¿Por qué? Porque ella era moabita, porque tenía otros dioses. Sin embargo, hermanos, el Señor la tomó. Dice la palabra del Señor que vos le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Para Ruth, hermanos, las palabras que Boaz le dijo fueron confortantes, fueron de mucha fortaleza para su alma, para su espíritu, porque Boaz le había dicho: Jehová recompense tu obra. Ruth había dejado a toda su familia para irse con su suegra. En ella vio algo diferente. Ahora, cuando vemos, hermanos, posiblemente a esta mujer, al ver que ella tenía otros dioses y que el Señor, ¿verdad?, era enemigo de esas naciones, el Señor los mandaba, ¿verdad?, destruir. Sin embargo, hermanos, cuando vemos a esta mujer, que el Señor en su grande amor y en su grande misericordia, aleluya, dice la palabra del Señor que la tomó. Y dice también que ella se casó, ¿verdad?, con Boaz. Y dice la palabra del Señor que tuvieron a un hijo que se llamó Isaí y que fue padre de David. Mira, hermanos, qué privilegio de ellos o de ella ser de otra nación, ser, hermanos, de otra nación que no conocía a Dios, y también tener otro Dios, ahora conocer al Dios vivo, habitar en Belén, conocer al Señor, y ahora, hermanos, casarse con Boaz, concebir, hermanos, a su hijo, de cual forma, ¿verdad?, esa línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, tan grande el que esta mujer, que para la humanidad o que para su pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel tal vez no merecía misericordia. Sin embargo, el Señor extendió su misericordia a ella. Dice el libro de los Salmos en su capítulo 65, versículo 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Después, hermanos, de experimentar la misericordia de Dios, ahora el salmista dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Primeramente, bienaventurado el que tú escogieres. Dios, hermano, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y para Él, hermanos, no es sorpresa que usted esté conociendo de Dios, que usted esté en sus caminos. Pero yo me ponía a pensar y a meditar, hermanos, cuando un presidente de una nación, ¿verdad?, es nuevo, este presidente escoge
a personas para que complementen ese gabinete que con ellos va a trabajar. Busca a su secretario, busca a su vicepresidente, busca el tesorero y así sucesivamente. El presidente, hermanos, pues busca tal vez o elige quién es el más capacitado para ese puesto. Y posiblemente, ¿verdad?, lo escogen o la escogen porque se graduó de tal universidad, porque tal vez tiene el complemento, las cualidades que se necesitan para desempeñar ese trabajo, o tal vez, hermanos, lo escogen porque pues está pues capacitado para ese trabajo. Ahora, si ellos se sienten tan privilegiados porque el presidente me escogió a mí, el presidente, ¿verdad?, de tal nación me escogió a mí para ser su secretaria. Y porque yo me gradué posiblemente, ¿verdad?, podemos decir de Harvard. Porque yo tengo, ¿verdad?, esa capacidad. Yo soy muy elocuente en mis palabras y pues yo soy apta para ese lugar. Entonces, el hombre, hermanos, por naturaleza se enorgullece. Por naturaleza, hermanos, se extiende como pavo real, como que no hay nadie como él, que yo soy el afortunado, el privilegiado de que a mí me escogieron. Ahora, ¿cuánto no más los hijos del Señor, hermanos, que nos ha escogido a nosotros, que estando, hermanos, en ese lugar de pecado, en ese lugar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, hermanos, cuánto no más nosotros nos vamos a sentir privilegiados de que no éramos dignos, hermanos. Sin embargo, el Señor mostró su amor, su misericordia en usted y en mí. ¿Para qué, hermanos? Para habitar en su casa. Qué grande privilegio nosotros tenemos el habitar en la casa del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo de reunión una vez al año. Y este sacerdote o sumo sacerdote tenía que entrar bien espiritualmente. Porque si él no estaba bien, él entraba tal vez con un pecado oculto en su corazón, en ese momento él quedaba muerto. Y entonces pues ya, ¿verdad?, lo tenían que jalar para sacarlo muerto. Sin embargo, dice la palabra que por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, rompió el velo para que ahora nosotros pudiéramos entrar del lugar santo al lugar santísimo, aleluya. Y ahora nosotros podemos entrar, hermanos, al altar, a gemir, a llorar, así como Ana, que derramaba su alma en la presencia del Señor. Ahora ya no lo vamos a hacer a las orillas del tabernáculo, sino que ahora tenemos ese privilegio de hacerlo, hermanos, en el altar de Dios. Qué privilegio, hermanos, tan grande. El Señor, hermanos, nos escogió. Y cuando el Señor escoge, hermanos, el Señor no es como los hombres. Los hombres escogen lo mejor de lo mejor. Cuando usted y yo, hermanos, vamos a comprar nuestra comida de la semana o alguna prenda que nosotros necesitamos, nosotros buscamos lo mejor. Yo no creo que usted se lleve, hermanos, unos jitomates que ya están dañados. No creo que se lleve una sandía que ya está dañada. Usted se va a llevar algo bueno porque usted lo está pagando. Ahora con el Señor, hermanos, Él no es como los hombres. El Señor escoge lo más vil y lo más menospreciado, hermanos.
Y el Señor lo perdona, lo restaura, lo limpia, pone vestiduras limpias, aleluya. Se hace amigo de ellos y es Dios de ellos, de aquellos que lo aceptan en su corazón como Señor y como Salvador de su vida, aleluya. Es algo que solamente Dios hace. Dice la palabra del Señor, cuando Él escogió a la nación de Israel, el Señor le decía, no por ser ustedes una nación que eran los más insignificantes. Él no los escogió por ser los más buenos, los más bellos, por ser una nación grande, poderosa, no. El Señor les dice, yo los escogí porque ustedes eran los más insignificantes. El Señor escoge, hermano, lo que para el mundo no sirve, el Señor le escoge. Prueba de eso es usted y soy yo, aleluya. Qué grande misericordia la que el Señor tuvo con nosotros. Yo no sé, hermanos, si en algún momento cuando usted ha estado en la presencia del Señor, ahí cuando está en oración y usted se siente, hermanos, indigna de estar en ese momento. Pero aún cuando estamos en ese momento y nos sentimos indignos de sentir su presencia, aleluya, el Señor en ese momento nos abraza y nos hace sentir, hermanos, su misericordia. Es algo, hermanos, que solamente es lo que Dios hace. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 36:9 de Salmos. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro. Quiero leer estos versículos. Segunda de Pedro en su capítulo 2. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice la palabra del Señor, hermanos. Es primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Lo vamos a leer y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, hermanos, que ahora cuando no éramos pueblo del Señor, ahora el Señor nos dice que somos linaje escogido. Ahora somos real sacerdocio. Ahora, hermanos, cuando decimos de real sacerdocio, solamente el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían el acceso para entrar al tabernáculo de reunión. Solamente, hermanos, ellos estaban, ¿verdad?, para ministrar en la presencia del Señor. Pero ahora nosotros, dice la palabra, que somos real sacerdocio. Ahora nosotros también, el Señor nos dio ese privilegio de adorar al Señor, de darle una alabanza a nuestro Dios, de darle, hermanos, toda la adoración, de levantar nuestras manos. Y cuando lo hacemos con manos limpias, con un corazón limpio, aleluya, el Señor va a aceptar esa adoración, esa ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque lo estamos haciendo como a Él le agrada. Ahora también, hermanos, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, dice la palabra, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes, hermanos?
los que dijimos al principio, que Dios es bueno. Ahora podemos ir y decir a la gente, mira, Dios es bueno, Dios es fiel. Podemos ir y decirle a la gente que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, aleluya. Podemos decirle, hermanos, que solamente en Dios podemos encontrar la luz y que aunque en el mundo, hermanos, estamos en tinieblas, encontramos tinieblas por todos los lados donde la ausencia de la presencia de Dios, ¿verdad?, no esté. Cuando el Señor llega la luz y alumbra nuestra vida, aleluya, y en Él podemos ver nuestra condición espiritual. Podemos ver, hermanos, cuán necesitados estamos de Dios. Dice, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra, no habéis alcanzado misericordia. Pero ahora dice la palabra, habéis alcanzado misericordia. Ese amor inmerecido, aleluya, que nosotros no lo merecíamos. Solamente, hermanos, ¿quién lo puede amar como Dios lo ama? Yo lo puedo querer, ¿verdad? Yo lo puedo estimar. Yo puedo ser buena tal vez a un cierto límite, a una cierta capacidad que Dios me dé. Pero nada, hermanos, se comparará al amor que Dios tiene para usted, que Dios tiene para sus hijos, que Dios tiene para su familia. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice la palabra, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Salmos 36:10. Eso dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Sabe, hermanos, que dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22? Dice la palabra del Señor que nuevas son las misericordias de Dios cada día. Son nuevas, hermanos. La misericordia de ayer ya pasó. La misericordia de hace 2 días ya pasó. Pero la misericordia de hoy es nueva. No se repite, sino que dice la palabra que son nuevas cada mañana. Dice la palabra del Señor, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Mira, hermanos, qué grande bendición que a pesar de que el Señor nos aflige en diferentes ocasiones, pasamos por el valle de las lágrimas, por la aflicción, por esa situación, hermanos, que nos duele. Tal vez falleció un familiar, tal vez el médico nos diagnosticó con una enfermedad, tal vez el médico desahució la vida de aquel enfermo. Tal vez, hermanos, nuestro cuerpo está enfermo, quebrantada nuestra salud, aleluya. Pero aún en medio de esa aflicción, dice la palabra del Señor, que antes el Señor sí aflige, pero también se compadece de la multitud de sus misericordias. En otras palabras, esa aflicción en la que usted está pasando, hermanos, en la que usted está pasando, viene acompañado de la misericordia del Señor. El Señor, hermanos, se compadece de usted. El Señor, hermanos, siempre va a estar ahí, porque el Señor, hermanos, se duele también del castigo. El Señor, hermanos, es un Dios en el cual nosotros podemos encontrar ese refugio en medio de esa situación, de esa circunstancia en la que usted y yo estemos pasando. El Señor es bueno.
Y quiero leer, hermanos, una última cita bíblica en el Salmo 136. Si usted ha tenido la oportunidad de leer este Salmo 136, es un salmo, hermanos, en la cual es una alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Es una misericordia eterna, no es momentánea, no es que solamente hoy el Señor va a tener misericordia y ya mañana el Señor es malo. No, hermanos, la misericordia de Dios es eterna y es para siempre, aleluya. Por eso el Señor dice, el salmista decía, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre, dice la palabra, es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, aleluya. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y con brazo extendida, porque para siempre, aleluya, es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó al pueblo por el desierto, porque para siempre, aleluya, es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes para que siempre estén, porque para siempre es su misericordia. Al que mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre, aleluya, es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre, aleluya, es su misericordia. Quiero, hermanos, que en estos últimos 4 versículos usted, ¿verdad?, también me acompaña a decirle ahí donde está usted, ahí en su casa, ahí en su trabajo, ahí si usted está desayunando, ahí en el lugar donde usted esté, aleluya. Si usted siente que Dios ha sido bueno, aunque Dios ha sido bueno, aleluya, usted lo diga juntamente conmigo, porque para siempre es su misericordia. Dice el versículo 23, Él es en el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre, aleluya, es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia, aleluya. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, aleluya. Ahí, hermanos, cuando nadie se acordó, ni siquiera nos miró, hermanos.
Ni siquiera llegaron con una palabra de aliento, aleluya. El Señor llegó con su palabra. Ahí cuando usted necesitaba ese abrazo, nadie llegó, pero el Señor llegó. Y el Señor, hermanos, lo abrazó y lo consoló, aleluya. Aún en esos momentos cuando la soledad, hermanos, embargaba su alma, aleluya, y inundaba ese momento, el Señor ahí llegó con su hermosa presencia, aleluya. Y aún, hermanos, dice la palabra, el que nos rescató de nuestros enemigos. Lo hemos dicho en un programa, hermanos, de hace 2 semanas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hermanos. Nuestra lucha es contra el enemigo mismo. Pero el Señor, como dijo Jeremías, va con nosotros como poderoso gigante, aleluya. El Señor es el que nos va a defender y Él levantará bandera. Él es, hermanos, el que defenderá su causa, el que defenderá su alma, aleluya. Y dice la palabra, el que da alimento a todo ser viviente. Mire, hermanos, el Señor hasta el día de hoy ha sido bueno, que ha provisto todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, en medio de esta situación. El Señor ha suplido, hermanos, nada nos ha faltado, sino que hemos tenido la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro refrigerador, en ese almacén, aleluya. No solamente nosotros, hermanos, sino que aún el Señor cuida, hermanos, de esos animalitos, de los pajaritos, de aquellos animalitos que nosotros vemos por ahí. El Señor los cuida, porque dice la palabra del Señor que Él da alimento a todo ser viviente. Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, dice otro salmo, aleluya. Y alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia, aleluya. Él es el único Dios, hermanos, no hay otro. Por eso, hermanos, dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay 2, no hay 3, no somos como las demás naciones que tienen muchos dioses, que tienen muchos ídolos, aleluya, que son muchas imágenes, pero ninguno habla, ninguno oye, ninguno camina, ninguno toca, ninguno palpa, aleluya, ninguno respira, aleluya. Pero nuestro Dios, hermanos, es un Dios vivo, un Dios real. Un Dios, hermanos, que es Dios de dioses. Es el único Dios, aleluya. Y ese es el propósito, hermanos, que nosotros lo conozcamos a Él. El único Dios verdadero, no hay otro. Fuera de Él no hay otro. El día que Él dijo, bueno, si hay otro Dios, tráiganlo. Pero no hubo otro. ¿Por qué? Porque Él es el único, aleluya. Y a ese Dios nosotros le servimos, nosotros le amamos. A ese Dios nosotros le entregamos nuestro corazón. A ese Dios nosotros le entregamos nuestro amor, aleluya. Qué hermoso es experimentar la gracia, la misericordia, la fidelidad de Dios y ver que Él es bueno. Que por sobre todas las cosas, hermanos, que vemos a nuestro alrededor, nuestro Dios es bueno. Y que Él seguirá, aleluya, siendo bueno. Porque Él es Dios, porque esa es su esencia, porque esa es su virtud, aleluya. Un Dios bueno. Así que vamos a orar, aleluya. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. La palabra que ministró mi corazón de una manera muy especial. Porque para siempre, aleluya, es la misericordia de nuestro Dios. Si hubiese algún amigo, aleluya, que quiera recibir al Señor en su corazón, por un amigo que haya o por una persona que se había alejado del Señor, pero ahora
quiere reconciliarse con nuestro Dios, por uno solo vamos a hacer esta oración. Pero si alguno de ustedes o alguien que ha aceptado al Señor en los diferentes programas, nos gustaría que nos hiciera saber, que nos mandara mensaje de que usted ha aceptado al Señor. Sería una bendición para nosotros poder saber que usted ha aceptado al Señor, aleluya, en este programa. Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo, yo te invito a que tú le digas: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu amor, que necesito de tu perdón, que necesito de tu bondad, que necesito de tu misericordia. Te pido que tú escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de ahí. Enséñame a caminar en obediencia, a guardar tu palabra en mi corazón, para que el día en la que tú vengas, Señor, yo pueda irme juntamente contigo. Gracias, Señor Jesús.